Hola a todos, Dios los bendiga, bienvenidos a su programa Impartiendo Valor. Hoy quiero empezar haciéndote una pregunta. ¿Es tu casa o tu trabajo un jardín como el Edén? ¿Es un paraíso? ¿Sientes tú que cuando llegas a tu casa llegaste a algo así como el paraíso? ¿O te sientes tú durante toda la estancia en tu casa como que estuvieras en el paraíso? ¿O sientes tú que cuando llegas a tu casa estás viviendo, voy a ser exagerado, me voy a poner extremista, estás viviendo como un infierno? Que es, desde que entras el ambiente es malo, estás con problemas con tu esposa y lo que menos quieres es entrar o verla. Pero yo quiero llevarte un poquito a lo que el paraíso significa, o el jardín del Edén significa. Y yo creo que todo lo que quedó escrito aquí en la Biblia es un ejemplo de lo que puede suceder en nuestra vida. Entonces fíjate que cuando Dios creó al hombre adámico, es decir, en el capítulo 2, Génesis capítulo 2, versos 7, 8, cuando hizo esta creación adámica, que es de donde venimos todos nosotros, incluso heredando su error, dice así, déjame que te lea Génesis 2:7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea, que agarró el polvo de la tierra, le dio la forma, sopló sobre su nariz y vino a ser una persona viviente. Bueno, de hecho, te quiero decir algo entre paréntesis, permíteme. Cuando estuvimos enfermos con COVID en diciembre, estábamos muy mal, ¿verdad? Mi yerno estaba re mal, yo creo que era el peor. Germán, mi hijo, su esposa, mi hija, Marinés, graves. Los dos, ellos sí fueron al hospital. Germán con una neumonía, ¿verdad? Y el oxígeno 84, 83, no sé cuánto. Lo miraba mal, yo lo miraba pasar, pero como yo también estaba mal, casi solo puro robotito, nos íbamos cruzando así, ¿verdad? Tal vez él había ido al baño, yo iba a bajar a tomar agua, qué sé yo, pero estábamos muy mal. Y entonces con el oxígeno, cuando yo estaba como al 84 más o menos, y estaba muy mal. Habíamos decidido con mi esposa no ir al hospital, teníamos miedo que nos entubaran y que ahí eso fuera lo último, ¿eh? Porque le acababa de pasar a mi amigo que tenía 20 años menos que yo, estaba en sus 40, inicio de sus 40, si no es que tenía 40. Estaba entubado y cuando yo estaba en el peor día me llamaron que ya no aguantó, 3 semanas estuvo. Algo pasó y parece que una bacteria, no estoy seguro, pero murió. Gran amigo mío, todavía lo extraño. Pero el punto es que un día estoy durmiendo y recibí de parte del Señor que abriera las ventanas porque pues el aire es oxígeno. Yo me estaba cuidando por los bronquios, pero que es oxígeno. Y además de eso, agua, que también tiene oxígeno. Y bueno, yo no sé si esto científicamente es así, pero nos fue bien. Ahora, mi esposa recibió otra cosa, adicional, no diferente, adicional. Ella recibió que pedirle al Señor que soplara este aliento de vida, que soplara sobre nuestros rostros aliento de vida. ¿Por qué? Porque lo que sale de la boca de Dios trae vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le dijo Jesús al diablo y el diablo se fue. Pero literal, por favor, Señor, sopla sobre nuestras narices, nuestras bocas, sopla sobre nuestros rostros. Y Dios sopló sobre nuestros rostros. Es la razón por la que, sin ir a recibir oxígeno y sin ir a que nos entubaran, salimos. El oxígeno se levantó, después de semanas, ¿verdad? Pero se levantó y salimos. Bendito sea su nombre. Pero el punto aquí es que a Adán así lo hicieron, del polvo de la tierra. Sopló el Señor aliento de vida y vino a ser un hombre
el hombre que había formado. Me salto al verso 8, porque eso fue en el verso 7, y dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. O sea que le hizo un huerto, ¿verdad? Para que él disfrutara de ese jardín y de ese paraíso que Dios le había dado. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase o lo labrara y lo guardase. O sea que el hecho de que le dieron un paraíso y le dieron un jardín, el jardín del Edén, tenía un propósito. Que dice, ¿para qué? Y ahí se nos da el propósito. ¿El propósito cuál es? Para que lo labrara y lo cuidase. Una versión lo traduce que lo cultivara, que hiciera, cultivar deriva la palabra cultura, o más bien dicho, cultura, y la acción de ella es cultivar. Entonces, esa palabra también se traduce cultura, cultivarlo. Que él armara una cultura en el paraíso. ¿Qué clase de cultura? La cultura del reino de Dios. Sí, porque ahí solo estaba él y Dios en ese momento. Claro, la serpiente andaba rondando. Porque quería que ellos cayeran. Y después nace Eva, no del polvo de la tierra, nace de la costilla de Adán. Nació del costado de Adán. Dice alguien famoso, ¿verdad? Se volvió famoso el dicho, que no hizo Dios a la mujer del tobillo para que no la tengan aplastada, ni tampoco del cráneo para que sea la cabeza. A la par, la mitad del reino. Dos que se complementan. Yo no quiero parecer machista, pero a la mujer la sacaron, fíjense que le durmieron a él, lo abrieron a Adán y lo sacaron de la costilla. Dice una porción de la palabra que del remanente del espíritu de Adán salió Eva, porque el espíritu está bastante relacionado con los huesos. Entonces lo sacan de un hueso de la par para que sea su complemento. De hecho, acabo de oír a la esposa del hermano Pablo. El hermano Pablo es un siervo de Dios que tenía un programa que se llamaba algo así como Impacto a la Conciencia, o ya me voy a recordar exactamente cómo era, pero eran 3 a 4 minutos en aquel tiempo en la radio, los principios de los 80s, tal vez 70s. Él, creo que ya falleció el hermano Pablo, pero oí una entrevista que le estaban haciendo, no entrevista, sino le estaban en una mesa y le estaban haciendo preguntas de la Biblia a él y a su esposa, y parece que era una reunión de parejas o de esposos. Y entonces él dijo, es que mi esposa salió de aquí de mi costado, es mi ayuda idónea, es mi complemento. Y ella agarró el micrófono y dijo, nosotros somos la parte de la inteligencia de Adán. Perdón que me ría, pero estoy relajado aquí platicando con ustedes. Y yo me imaginé, claro, el complemento de la inteligencia del hombre. Esa es la razón por la que los hombres a veces tenemos que consultarle a las esposas y escuchar su voz, porque ellas pueden ver cosas en su inteligencia de una manera diferente, otra perspectiva, o el complemento. Linda ese programa que vi. ¿Cómo es que se llama? Pero sí es a la conciencia. No es Impacto a la Conciencia, pero es... bueno, el hermano Pablo. Lo pueden hacer Google o lo pueden ir a buscar en YouTube y van a oír sus consejos. Me impresionan todavía. Entonces así dijo la esposa del hermano Pablo. Antes estaba en El Dorado, en Panamá, y creo que ahora las oficinas que todavía son del programa de la conciencia está aquí en Costa Mesa, en Orange County, aquí en California. Okay. Me salgo al paréntesis. Pero entonces, una de las razones de que le dieran un huerto era para que lo cultivara y lo labrara. Cultivar también viene la palabra cultivo.
de cómo hacen los cultivos de las bacterias, que a uno le sacan una muestra y hacen un cultivo, y hasta después le dicen a uno qué antibiótico usar, porque cultivar quiere decir multiplicar. Ahí esas bacterias se multiplican en un caldo de cultivo. Hacen que sea un lugar, un ambiente para que se multiplique la bacteria. Después prueban que antibióticos. Entonces le dicen a uno, tome este antibiótico. No sé si eso lo hacen todavía, pero sí era el caldo de cultivo. Entonces, de la misma palabra. Entonces, al parecer, a Adán lo que le dieron fue algo para que él no solo lo cuidare, porque aquí dice que lo guardase, no solo para guardarlo, para cuidarlo, sino también para cultivarlo, armar una cultura, multiplicarlo, porque el Señor dijo multiplíquense. Bueno, déjenme que les dé algunas, creo que tengo aquí una traducción literal del hebreo, labrar, de labrarlo, de cultivarlo, es la palabra avad, que es la misma palabra que se utiliza para trabajar y es la misma palabra que se utiliza para servir en hebreo, que es que el hebreo es tremendo porque no es igual que el inglés o el español. Cada palabra es todo un concepto, ¿verdad? Son diferentes tipos de idiomas. Yo no hablo hebreo, pero sí estudié el hebreo bíblico cuando fui a la escuela a estudiar, cuando fui a la escuela bíblica, o a la universidad bíblica. Pero significa trabajar en todo sentido. Significa, no sé si recuerdan ustedes la palabra proskuneo en griego, que es postrarse. También esto también tiene que ver con postrarse, pero también tiene que ver en una adoración a Dios en movimiento. O sea, es como un verbo, más que solamente un sustantivo que está fijo, sino que es servirle, es en movimiento. Yo trabajo, porque es trabajar. En mi trabajo yo llevo la cultura del reino. Yo llevo la cultura de Dios. O sea, eso es lo que tenemos que hacer los cristianos. Y así es como le servimos, que es la misma palabra abad. Servir, arar, cultivar, te voy a dar varias traducciones. Adorar, culto, desempeñar, ejercer, honrar, librador, labrar, ministrar. Miren qué lindo, en una sola palabra, todo lo que Dios me quiere enseñar a mí. En el huerto que me entregó, en mi casa. Yo tengo que labrar mi casa, o sea que tengo que, si tenemos problemas con mi esposa, yo tengo que trabajar la tierra para cultivarla. Tengo que ponerle fertilizante, abonos, regarla y entonces empezar a trabajar. No va a ser tal vez un acto de un día para otro, pero sí tengo que trabajar en solucionar. Y por supuesto, mi esposa tiene que poner de su parte. A lo mejor tenemos que pedir ayuda a alguien que sea temeroso de Dios, que nos pueda ayudar. Porque vamos a luchar, vamos a servir a Dios en nuestro hogar. Así como dijo aquel gran hombre en la Biblia, Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, si tú ya dijiste que tú y tu casa van a servir a Dios, Dios te va a honrar y te va a ayudar a trabajar en el corazón de tu esposa o de tu esposo, pues si eres tu mujer, o de tus hijos o de tus padres o hermanos. Pues tienes que trabajar, tienes que esforzarte, tienes que cultivar. A eso te pusieron en tu jardín, en tu Edén. Tal vez tu Edén está todo hecho lata, ¿eh? Perdón por la expresión esta, pero tal vez tu casa no es un jardín, no es un paraíso. Pero Dios te lo entregó como tal. Ahora hay que trabajarlo y hay que cuidarlo. Uy, este no es un video que te estoy presentando, una grabación, un estudio de matrimonios. Pero bueno, es que así está. Tenemos que hablar porque la familia es la base fundamental de la sociedad. Todavía yo lo creo. Aunque la gente del mundo no. Además, fíjate, es ejercer. ¿Ejercer qué? Bueno, si la Biblia dice que tú, hombre, eres cabeza de casa, ejerce. No tienes que ejercer gritándole, golpeándola, empujándola,
diciéndole que es tonta o diciéndole que no es inteligente, sino que tú tienes que ser el líder. Si te pusieron de cabeza, tienes que ser el líder. Y el líder se sujeta a Cristo, porque Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces te tienes que sujetar a Cristo, porque si no te sujetas a Cristo, ¿cómo pretendes armar, cultivar, ejercer en tu jardín del Edén que te dieron? Y lo mismo en el trabajo. Tú puedes no ser el jefe, pero espiritualmente puedes ser el líder. Sí. Fíjense que les cuento una historia mía. Yo, como trabajé en una industria, ¿verdad? Por años, la industria farmacéutica, un día estuve... yo ya estaba casi retirado, ya tenía la iglesia, pero tenía que ayudarme todavía en ese tiempo financieramente con algo. Estaba asesorando un laboratorio, y en otro me contrataron para lanzarlo. Era de otro país, era de Sudamérica, para introducirlo a Centroamérica, a Guatemala. Normalmente los laboratorios farmacéuticos están todos en Centroamérica. El que está en Guatemala está en Centroamérica y así. Bueno, pero mi punto es, de un momento que yo tenía todo, el poder, porque yo tenía que contratar a todo el personal, contadores, vendedores, visitadores médicos, gente de limpieza, etc. Entonces yo tenía todo. Fíjense pues. Y no me estoy jactando, solo te estoy contando. Y además de eso, tenía que contratar a los importadores, los agentes de aduanas, todo, los productos, y contratar a todo el equipo. Ya tenía yo el equipo ahí, armado. No me voy a hacer muy larga la historia. Pero como yo tenía todo el poder, no era mía la empresa, pero yo tenía toda la autoridad. Y entonces yo decidí ejercer el poder. Y dije, no, si esto va a ser exitoso, porque yo quiero... va a ser exitoso si Dios pone su mano en él. Y como ahora tengo todo el poder, la gente que contraté no eran solo cristianos. Habían unos cristianos, porque tampoco voy a contratar... yo tengo que contratar un perfil que me ayude a salir adelante en la empresa. Pero yo voy a mantener mi liderazgo, no solamente como el jefe, mi liderazgo como la autoridad espiritual ahí, me la agarré. Como la Biblia dice que si yo pongo la planta de los pies en un lugar, ese lugar es conquistado para el reino, para Cristo. Así le dijeron a Abraham y le dijeron a otras personas. Todo lo que pisara la planta de tus pies, y a Josué, será conquistado. En algunos casos no le dijeron literalmente así, pero así prácticamente sucedió. Lo que tocó Josué fue entregado para el pueblo de Dios. Lo que tocó Abraham, ahí nace el pueblo de Dios en sus 3 generaciones, Abraham, Isaac y Jacob, las 12 tribus, y así se tomó control, tomando la tierra. Bueno, pues yo lo pasé, lo traspolé a mi lugar, y ¿saben qué hacía? Les decía, ok, ya tenemos la mercadería en la bodega, pero aquí no vamos a lanzar nada, ni vamos a ir a colocar en los distribuidores y farmacias si no le entregamos esta mercadería a Dios. Así que síganme los buenos. Y nos bajamos a la bodega. Y entonces a orar. Y algunos con los ojos abiertos, pues tal vez nunca habían orado. Pero yo aquí, vamos a entregárselo a Dios. Y la gente liderar con el ejemplo, ¿verdad? Con el ejemplo van a aprender a que Dios es primero. A que si esto no se le entrega a Dios, estamos mal. Porque vamos a perder el huerto, como lo perdió Adán. Bueno, eso puedes hacer tú en tu casa, eso puedes hacer en tu negocio, eso puedes hacer en tu trabajo. No tengas miedo. Pero así como tenemos la traducción para labrar y cultivar, también tenemos la traducción de la palabra huerto, de Edén. Significa un huerto, un jardín, un paraíso. Significa proteger y amparar. Significa un escudo, la defensa de Dios. O sea que, estando en esa tierra, estaba él protegido. La serpiente no podía hacer nada, pero les llegó a hablar. Y el error fue entrar en comunicación con ella. Bueno, mi punto aquí es que además, y hasta aquí voy a llegar con las definiciones, pero la palabra Edén
significa placer, significa deleite, significa delicadeza y significa delicia. Entonces, tú llegas a tu casa, porque así empecé todo, ¿ah? Y es una delicia llegar a tu casa, sentarte en tu sofá o en tu cama o encender tu televisión o en la mesa del comedor. ¿Es eso un placer para ti? ¿Es un deleite o es un sufrimiento? Bueno, si es un deleite, pues aquí hay que cuidar tu jardín, porque así eso significa labrar, cuidarlo, por eso dos cosas, labrarlo y cultivarlo. Y tienes que cultivarlo, ¿cómo? Trayendo la palabra de Dios, enseñándole a tu familia a servir. Que tú no quiere uno de tus hijos, tampoco te pongas así tan legalista y cuadrado. Acerca tu corazón a él y empieza a hablarle y decirle, de todos modos, oye, y la fe le va a llegar por el oír, sin estar peleando. Tu esposo no quiere saber nada, pues porque tal vez es muy cabeza dura, órale a Dios, trátalo bien, respétalo, ámalo, pero comparte los principios del reino, porque tarde o temprano te van a oír. Te lo digo por experiencia, yo me convertí antes que mi esposa. No quería saber mucho, no quería saber nada. Pasé un año, yo así de que dejaba mi Biblia y ella la quitaba, yo dejaba en el carro una radio cristiana, ella la cambiaba. Costó un año. Pero me vio firme. Y como Dios me había cambiado la vida, me había cambiado a mí, yo dejé de hacer cosas malas. Lo vio. No me dijo eso, pero lo vio. Y ha de haber pensado, bueno, yo pensaba, a ella le conviene que yo me cambie, que yo cambie. Es la más beneficiada, ¿eh? Pero no me aceptaba. Decía que yo no me podía volver cristiano porque no sé qué. No sé qué le agarró contra mí en ese aspecto, pues. Pero yo me mantuve firme. Yo me mantuve firme. Sirviendo a Dios, escuchando a la palabra, orando, leyendo mi Biblia, poniendo mi radio cristiana. Era una como pelea, ¿verdad? Pero tarde o temprano, una vez mi hijo mayor cayó en una crisis en sus bronquios y todo lo demás, y el doctor pues no nos daba mucha esperanza. Y alguien llegó, yo no estaba ahí, y le preguntó a mi esposa si podían orar, unas señoras. Y mi esposa, sí, oren. Y oraron, y el niño sanó. Entonces ella, ¡pum!, vio la gloria de Dios. Mantente firme y vas a ver cómo Dios te honra. Si tú te mantienes firme, Dios te va a honrar. Además, Cantar de los Cantares dice, Señor, atráeme y correremos en pos de ti. Atráeme a mí y todos los demás que vienen conmigo serán atraídos. Y le pones fe a aquella palabra que dice, serás salvo tú y toda tu casa. Y entonces un buen día, mi esposa aceptó a Jesús. Y de repente vi que me rebasó. Ella ya llena del Espíritu Santo, en estudio bíblico. Yo venía más lento que una tortuga enyesada. Pero dije, no, yo tengo que caminar aquí, estudiar la Biblia, todo, caminar juntos. Y desde entonces le servimos a Dios. ¿Tenemos problemas y a veces tenemos discusiones y nos peleamos? Sí, claro que sí. Pero como esto, nosotros lo declaramos jardín del Edén, el paraíso, el deleite, la delicia, la delicadeza, el placer, pues a mí me da placer venir a mi casa. ¿Por qué? Porque aquí está mi esposa y estoy yo. Y están mi yerno y mi hija por ahora, por estos tiempos de transición con sus 3 hijitos. Yo a veces me acuesto pensando a qué horas me voy a despertar para ver a mi nieta chiquita. Tú declara que tu casa es un jardín del Edén. Y lo mismo haz con tu trabajo. Y si tú eres el dueño, hay que ponerse las pilas. Si somos los dueños, nosotros podemos hacer lo que sea en nuestro negocio y orar. Yo tengo un amigo allá en Guatemala que me recuerdo que él estaba empezando, y yo también, pero ya los dos enseñábamos un poco en unas clases que nos dieron de Biblia. Y entonces
me enteré que él tenía una gran fábrica, unas bodegonas, un negocio repróspero. Y me llamó, mira, fíjate que yo tengo un grupo de oración. Bueno, entonces yo pensé en la noche, y me dijo, ¿puedes venir y compartir? Sí, puedo. ¿Cuándo? Jueves. Bueno, yo trabajo, todavía no estaba yo en el ministerio para poder tomar ese tiempo, para ir a servir así. Pero pedí permiso en el trabajo, fui. Pero me dijo, va a ser como a las 2 de la tarde, ya me recuerdo bien, como a las 2, 3 de la tarde. Y dije, ¿pero cómo? ¿Después del trabajo? No. Yo lo tengo en medio. Y como yo soy el dueño, yo hago lo que quiero. Y tenía un grupo de oración. Entonces llegué y todos los empleados y todos se empezaron a convertir, no conmigo, con él. Y cuando sintió, él tenía todos evangelizados. Convirtió su negocio en un paraíso. Te lo cuento, no te doy el nombre porque él no me dio permiso para contarlo. Todavía, pero otro día te lo digo, aunque no me den permiso. Pero yo quiero decirte, y te quiero no tanto desafiar, pero te quiero animar a que tú cuides, tú cultives, tú hagas lo mejor que puedas, que tú trabajes tu casa para convertirla en un jardín del Edén. Y lo mismo tu trabajo, lo mismo tu deporte, lo mismo tu ministerio, lo mismo tu vida privada. Y vas a ver cómo Dios te honra. Recuérdate, Adán perdió el huerto. Adán y Eva lo perdieron. Pero Jesús, a quien la Biblia le llama el postrer Adán, dijo, yo vine a recuperar lo que se había perdido. Entonces, ¿qué se perdió? El huerto. Yo quiero recuperarlo. Y la única forma de recuperarlo es a través de Cristo. Déjame orar por ti, o más bien dicho, déjame animarte para que tú ores conmigo esta oración para entregar tu vida a Cristo. Dile, Señor Jesús, te confieso como mi Señor y único Salvador. Te abro mi vida, mi alma, para que tú entres. Y yo creo que el Padre te resucitó entre los muertos. Gracias, Señor, por la salvación eterna. Gracias por el Espíritu Santo. Y gracias porque un día vas a venir por tu iglesia. Pero gracias porque tu palabra la podemos abrir y leerla. Y gracias porque puedo accesar a tus pies, a tu presencia, en una dimensión espiritual, en cualquier momento. Y gracias a que tú abriste esa puerta de la gracia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Si tú oraste esta oración, mándame un mensaje privado desde donde estés viendo esto. Y por favor, comparte este video. Que Dios te bendiga y hasta mañana.